hicieron un trabajo ustedes publicaron el pasado miércoles, lo publicaron ustedes a través de una colaboración con el Z. Nosotros lo acabamos de publicar el día de hoy. Nosotros lo titulamos Cómo transnacionales contaminan los ríos fronterizos, pero creo que estaba bajo otro título en el semanario Z. Pero lo que queremos conversar contigo es, ¿de dónde surge esta idea y qué es lo más importante que creen ustedes encontraron en esta investigación periodística? Sí, bueno, es un trabajo en equipo, lo hizo la colega Isabel Mercado, que tiene ya muchos años aquí en la región cubriendo. Una colega periodista que se llama Adelina Pasos, que acaba de incorporarse al Sol de Tijuana precisamente. Mira. La reportera más joven, creo que tienen ahí ahorita. Eduardo Jaramillo, que también ya tiene muchos años ahí en la calle, en el oficio. Empezó como fotógrafo y él migró ahora a reportero. Pero él sigue haciendo fotografía. De hecho, una de las fotografías que acompañan este trabajo. La mayoría de las fotos de este trabajo son de Lalo Jaramillo, y unas tomadas de videos que generamos las hicimos imagen física, que se levantaron en el trabajo de campo. Y bueno, el cuarto reportero de la investigación pues fui yo. Fue un tema que propusimos a la UNESCO, una convocatoria de periodismo, un programa piloto. Lo aprobaron, creo que aprobaron 10 proyectos a nivel nacional, y este fue el único aquí en la frontera de Tijuana-San Diego, y el tema fue un tema muy viejo, que es la contaminación de fábricas. Pero muy actual, porque sigue ocasionando problemas, ¿no? Y con muchos componentes ya más graves, porque hay industria aeroespacial, por ejemplo. Hay mucha industria eléctrica que está volviendo, de electrónicos que está volviendo a la ciudad. Mucha industria que produce ya pinturas, solventes, y que están arrojando sus aguas que usan en sus procesos, las arrojan como si fuera agua de desecho humano. Y acompañado Lo cual ya sería, de todos modos sería un problema, ¿no? El hecho de que fueran aguas de desecho humano y que no se canalizaran adecuadamente ya sería un problema, pero es mucho más grave estos componentes, claro, ¿no? Y es que el otro problema es que las aguas residuales de sus baños, de sus cocinas, las siguen tirando de manera clandestina también. Entonces son desechos de 25,000, 30,000 trabajadores que se están yendo prácticamente al río Tijuana, más el agua que usan en sus procesos industriales, que es agua con metales pesados, con solventes, etc. Y por otro lado, pues digamos, de las cosas novedosas o noticiosas, es la falta de mucha regulación ya en materia legal, muchas sanciones, pero muy pocos brazos para ejecutar de parte de las autoridades esas sanciones. Y es uno de los problemas muy graves que encontramos, por ejemplo, en la CES. Para una ciudad que está llena de parques industriales como Tijuana, hay 6 inspectores. 6 inspectores 6 para... inspectores de la ¿Cuántos Comisión parques Estatal? industriales? Pues, por ejemplo, solo en el Parque Industrial Pacífico, que es uno de los puntos más críticos que contaminan agua y que se muestran en la página de Tijuana Press, que lo pueden leer ya, hay de 50 fábricas en adelante, solo en ese parque. Y a estos 6 inspectores, pues, no solo vigilan ese parque, vigilan toda la industria maquiladora. Claro, y a los ciudad. Restaurantes que tiran la grasa en el drenaje. Ajá. Y a los consultorios que tienen que hacer disposición adecuada de los... Voy a leer un párrafo solamente de este trabajo. Dice: los derrames clandestinos identificados como más graves por la Autoridad del Agua en Baja California provienen del Parque Industrial Pacífico y de Prime Wheel, una fábrica del Parque de Ciudad Industrial que produce rines de aluminio para marcas como Ford y Chrysler. Construido en los años 80, el drenaje del Parque Industrial Pacífico atiende a más de 50 fábricas, pero está colapsado y el agua usada para hacer desde pinturas hasta componentes aeroespaciales se desborda de sus tuberías y corre sin control entre las colonias. A ese caudal se añade el excremento de unos 23,000 empleados y desechos tóxicos del parque que viajan 8 kilómetros entre barrios, dejando a su paso metales pesados como cobre o níquel, según estudios binacionales públicos. Decíamos, este es un problema muy antiguo, muy añejo, pero que parece estarse agravando. ¿Por qué decidieron ponerle atención a ese tema en particular, realmente, Marco? Sí, pues porque vemos que la industria maquiladora sigue creciendo. Vemos que había un discurso de la autoridad en la administración estatal anterior, pues un discurso de mucha preocupación por dejar de contaminar el río Tijuana,
por una preocupación por atender las demandas de Estados Unidos, que finalmente las aguas del río Tijuana, pues todos lo saben, llegan al Pacífico y pues no hay frontera ahí, entonces el agua se manda, llega para allá. Y veíamos esta preocupación en términos de discurso del gobierno anterior diciendo que ya no había contaminación, que se iba a resolver, y entonces pues dedicamos a hacer el pre-reporteo y encontramos que no había una solución como se estuvo diciendo durante los últimos meses de la administración anterior. Y a partir de esos primeros hallazgos preliminares, pues tomamos ya la decisión en equipo con los colegas de postular el tema. Y luego, mucho más recientemente, la CESP hasta inicios de este año ya empezó a multar. Antes no podía multar. O sea, la CESP identificaba que había descargas clandestinas, se identificaba que había fábricas o industrias que no estaban conectadas, pero no tenían una legislación en donde ellos pudieran cobrar. Ellos identificaban la queja y la problemática y lo canalizaban a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, o en todo caso a la Federación, dependiendo a quién correspondiera el asunto detectado, y eran esas autoridades las que multaban. Y hasta hace poco la legislación en esta administración que entra le pone ya dientes a la CES y empiezan a multar. Pero no ha servido de mucho, porque son solo seis inspectores, que si combinamos el trabajo de campo de la CES con la de la Conagua, que también se vigila los cuerpos de agua. Que debería vigilarlos, ¿no? O que los vigila muy escuetamente. Del 2015 para acá solo han multado 40 fábricas en todo el estado. Del 2015 para acá solo han multado a 40 fábricas que contaminan el arroyo La Mar y el río Tijuana. 2015 estamos hablando de 7 años, 40 fábricas. 40 fábricas, 40 multas. 40 multas. 40 multas específicamente de fábricas que vierten de manera ilegal o clandestina agua que no saben, ellos dicen, porque como es agua clandestina, pues no podemos saber qué es lo que están tirando. ¿Se ha analizado el contenido de estas aguas? Yo me acuerdo que, por ejemplo, hace muchos años me tocó hacer una nota similar del lado de Otay. Eran otras empresas entonces, con Greg Gross, un reportero del San Diego Union. Bueno, yo nada más estaba asistiendo como auxiliar ahí en el reporteo local. Pero ese era uno de los problemas. No podíamos saber qué es lo que había en las descargas. ¿Se ha documentado esto? Sí. El reportero, el colega Eduardo Jaramillo, encontró un estudio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que se elaboró después del colapso de un colector. El oriente, aquí enfrente de la central camionera. Y poniente, le llaman otros, a la altura de la central camionera. Y este colector que descargaba aguas de residuos de drenaje que venía de Otay, antes de conectarse al río Tijuana, colapsa. Y entonces, después de esa investigación, después de ese colapso que deja contaminado el Pacífico durante semanas, cuando menos, y clausurada las playas durante meses, de Estados Unidos particularmente, y aquí un periodo mucho más corto en Tijuana, se limpió más rápido en Tijuana que en las de... Bueno, aquí entonces siguen contaminando, pero no las cierran. Sí. Bueno, perdón. Entonces la SILA elabora un estudio, durante más de un año empiezan a monitorear de manera binacional, cuerpos de investigación de manera binacional, tomas de todos los cauces que vienen de los Laureles, de la Lamar, del propio Lamar, el río Tijuana. Empiezan a tomar un muestreo que está muy explicado en este estudio de la SILA, que está público, hay un hipervínculo en el reportaje a él, y detectan metales pesados, detectan muchos tipos de polímeros plásticos, detectan virus como el norovirus, que es altamente contagioso entre los humanos, y detectan algo que no se había detectado hace muchísimos años, creo que a nivel nacional, cólera, la bacteria que produce el cólera. Y nosotros, revisando datos de la Secretaría de Salud, Adelina Pasos encuentra que el último brote de cólera en el país fue a mediados del 2000 en Mazatlán, y otro años antes del 2000 en Veracruz. Y desde la fecha en los registros que llevan las jurisdicciones sanitarias del país, no ha habido casos de cólera. Y aquí se encuentra en un estudio del 2019, cólera alojado, fíjate, o sea, de ese tamaño es el problema. ¿Por qué razón no se han detectado casos de cólera en Tijuana en estos años? No lo sé. Pero los estudios binacionales ya detectaron cólera en las aguas que descargan. No solo fábricas, ¿verdad? Muchas colonias que no tienen servicios públicos, pues descargan sus aguas ahí.
El asunto es que todo eso nos está llegando al Pacífico porque llegan al río Tijuana. El Pacífico que compartimos de ambos lados de la frontera y donde mucha gente gusta ir a bañarse, ¿no? A nadar, exponiendo su salud para una cuestión recreativa sin las advertencias adecuadas para el cuidado de su salud, ¿no? Ahora, ¿qué te dijo la gente? Porque entiendo que muchos residentes de Tijuana, de estas zonas afectadas, han padecido este problema durante muchos años, ¿no? ¿Qué te dijeron? Sí. ¿O qué les dijeron al equipo? Perdón. Si empezamos del usuario de la costa hacia las fábricas, empezamos con un caso de un grupo de surfos o surfistas que se han infectado de tifoidea. Hay un caso extraordinario, Iván, un surfo que tiene 12 años surfeando aquí, se ha enfermado de tifoidea 6 veces cuando menos. 6 veces de tifoidea, el diagnóstico es, el médico dice, es tifoidea, estás conviviendo con aguas no tratadas. Y él, a pesar de eso, porque tiene una vocación por el deporte y una pasión por ese deporte, no deja de surfear. Lo único que hace es que junto con otros surfos se alejan de la zona de San Antonio de los Buenos, que ustedes saben está muy pegado aquí a playas de Tijuana, que es en donde descargan el agua que a medias trata el gobierno estatal para limpiarla y que llegue lo menos sucia posible al Pacífico. Entonces lo que ellos hacen es que pues ya no se meten aquí en playas de Tijuana, tratan de irse lo más al sur posible, de Rosarito más al sur, a Ensenada, para alejarse del oleaje. Pero a pesar de eso, el asunto es que ellos se siguen enfermando. Luego si nos vamos acercando hacia, por ejemplo, a los vecinos de Prineville, que es uno de los casos foco rojo que la CESP tiene identificado, pues encontramos denuncias que de personas que tienen infecciones en la piel, dolores estomacales, unos vecinos que tienen criaderos de gallos, sus gallos sementales están muriendo porque por su terreno donde los cría, pues cruza un arroyo de aguas que viene bajando desde Prineville y que nosotros documentamos que es el agua que ellos tiran, no solo que tiran ilegalmente, sino que además la tiran y que ilegalmente la descargan al drenaje porque rompen el piso y donde vemos las alcantarillas de la CESP, rompen alrededor y el agua se filtra, termina filtrándose como si ya estuviera tratada nada más de sus residuos industriales al resto del sistema de drenaje de la ciudad para después llegar a estas plantas de tratamiento como la de San Antonio de los Buenos. Pero ahí sucede el mismo problema porque esa planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos no está diseñada para tratar químicos, está diseñada para tratar con microorganismos que se comen los desechos residuales humanos en un porcentaje, digamos, tratable, de acuerdo a las normas mexicanas. La norma oficial mexicana. Lo purifican, estos microorganismos se comen esos desechos orgánicos y después ya una vez tratada por una serie de lagunas de oxidación que se llaman, van descargando hasta llegar al Pacífico. Pero el problema es que están llegando las aguas que ni la propia autoridad sabe que no están tratadas, con productos de procesos industriales, pues. Esa sería la función de esta planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos de Punta Bandera, pero nosotros hemos documentado en otros trabajos que hace muchos años dejó de ser funcional realmente. Y lo interesante también es que durante la administración de Jaime Bonilla como gobernador, para tratar de resolver el problema y la queja constante de los norteamericanos acerca de la contaminación que les llegaba desde México por el río Tijuana, lo que hicieron fue canalizar más del flujo del drenaje de Tijuana, de las aguas tratadas y no tratadas, más todavía hacia una planta que no funciona, que es esta de San Antonio de los Buenos. Esto agrava la situación de esta planta que, aunque está a 11 millas al sur del límite territorial fronterizo, pues según los norteamericanos sigue contaminando incluso del otro lado de la frontera. Imperial Beach, el alcalde de Imperial Beach siempre se ha quejado de este problema e incluso hay gente que dice que llega hasta Coronado este nivel de contaminación. Ahora, las empresas les contestaron, hablaron, supongo que intentaron, bueno, ustedes dicen ahí, está documentado que ustedes intentaron hablar con ellas, pero ¿qué respuesta tuvieron? Claro, buscamos a los dos casos más graves que la CESP en varios recorridos nos identificó. Las más graves fue Prineville, que está en el ejido Chilpancingo, o digamos en la parte de arriba del ejido Chilpancingo, que ellos se dedican a la producción de rines, de aluminio, y
funden lingotes de aluminio y luego las piezas de los rines los enfrían con agua y luego esa agua la tiran y llega clandestinamente al arroyo de la mar. Buscamos a ellos y luego buscamos al Parque Industrial Pacífico, que es también otro de los casos más graves identificados por la CESP, porque son alrededor de 50 fábricas que usan un mismo sistema de drenaje que no ha sido entregado a la CESP, es decir, no está al 100% listo para que la CESP reciba ese drenaje y por consecuencia la CESP siga dándole mantenimiento y revisión y limpieza, etc. Y como sigue siendo una propiedad privada que no le ha invertido el particular, pues está colapsada y la CESP no puede entrar a hacer las reparaciones de fuga. Entonces la CESP, como entra una propiedad privada, solo observa las fugas. Ahora ya puede multar, como les digo que acaban de normar ese criterio para multar, ya lo pueden hacer. Pero no pueden llegar y resolver la fuga. Pueden estar multe y multe y multe, pero no lo han hecho tanto porque son 40 multas nada más. ¿Sabemos si pudieron averiguar si ya ha sido multado específicamente por este problema? Algunas fábricas instaladas dentro del Parque Industrial Pacífico han sido multadas. El Parque Industrial Pacífico, como empresa ATISA, no conseguimos ninguna documentación que nos dijera que esa parque industrial o empresa que administra el parque industrial en sí, ATISA, haya sido multado. No encontramos ningún dato que nos dijera que ellos como ATISA, por no haber entregado ni reparado su sistema de drenaje, haya sido multado. En el caso de Primewell no encontramos tampoco ninguna multa. Sin embargo, durante los recorridos que hicimos con los inspectores de CESP, pudimos ver que están descargando agua, ambos. Primewell, cuando los buscamos, no hablaron. Los buscamos mediante oficios, llamadas telefónicas, formales, informales, un oficio formal que nos requirieron dirigido a fulana de tal, del Departamento de Salud o Seguridad e Higiene de ellas. No lo respondieron, los buscamos por correo electrónico a través de intermediarios. Hicimos como 2 meses de búsqueda constante con ellos para descartar toda posible mala fe, en el sentido de que no quisiéramos conocer su versión. Claro. No respondieron nunca. Cuando hicimos el recorrido con ellos, se acercan inspectores o funcionarios de la empresa y nos empiezan a decir que estamos en una propiedad privada, que no debemos de estar ahí. Pero estábamos en un cajón pluvial del municipio que le pertenece a la ciudad y entonces les tuvimos que explicar eso. Se dieron cuenta que estábamos enterados del asunto y entonces ya no dejaron de mentir, dejaron de decir que no podíamos estar ahí en esa propiedad privada. Tuvieron que aceptar la realidad. Claro. Y en el caso del Parque Industrial Pacífico, que pertenece a un grupo de accionistas, entre ellos Rafael Carrillo, que es un empresario muy prominente. Rafael Carrillo Barrón, ¿no? Rafael Carrillo Barrón, y lo administra uno de sus hijos también, que es Rafael Carrillo, homónimo. Ok. Dimos con Rafael Carrillo Barrón, es fundador de Grupo ATISA, que entre muchos otros negocios se dedica a la producción de naves industriales y a administrar parques industriales, más Hacienda Aguacaliente, más Sonquis, más súmale. Es un empresario muy conocido y que además se ha visto en algunos litigios muy públicos en la historia reciente de la ciudad de Tijuana, desde incluso los terrenos que están ahí donde la Margarito Saldaña, que fueron donados durante la administración de Jorge Ramos Hernández. Bueno, pues también ha sido alguien que ha invertido mucho en la ciudad, pero que parece que le ha sacado mucho provecho a la ciudad, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Y a costa de la calidad de vida, del daño al medio ambiente y de la salud, claro. Aparentemente de la salud, claro. O cuando menos es lo que dicen los afectados, ¿no? Que a ellos les está ocasionando problemas de salud muy específicos, ¿no? Sí, y los propios médicos que atienden a esos vecinos, ellos dicen, les dicen, tu niña tiene estos dolores de cabeza, tiene esta infección estomacal, tiene incluso hasta asma. Hay relaciones de declaraciones de médicos diciendo pues a los vecinos que muchos de sus enfermedades respiratorias son porque están conviven con estos cuerpos de agua que vienen de las fábricas. Contaminados. Y bueno, Rafael Carrillo nos dijo que él tiene toda la disposición de entregar la infraestructura para que la CESP se haga cargo y que puedan atender estas fugas, pero que cada vez les piden más cosas y que pues es prácticamente imposible para un empresario tan prominente reparar sus sistema de drenaje y entregarle a la autoridad. Y encontramos una minuta de conversaciones entre la CESP, cuando la administraba o la dirigía Hernando Durán,
y Rafael Carrillo y otros funcionarios de ATISA. Y en esta minuta encontramos una declaración de Rafael Carrillo donde le dice a la CESP que él cree que la infraestructura que le están pidiendo para el sistema de drenaje de sus fábricas no es necesaria, que porque durante muchos años ellos han operado sin esa infraestructura adicional que consistía en un tanque, en unas bombas para bombear agua y alguna otra componente que ahorita no recuerdo, y que como ya tenían muchos años trabajando sin esa infraestructura, que ellos no lo veían necesaria y que además era una inversión considerable. Y lo que hacen en la minuta es que el director de la CESP le pregunta a su cuerpo de técnicos, les pregunta, ¿lo que le están pidiendo a la empresa está en el marco legal y es necesario? Y el cuerpo técnico responde, todo lo que le estamos pidiendo de hace tiempo es necesario. No es una cuestión de gusto, pues no era elegible. Era una cuestión arbitraria, ¿no? No era elegible. Pero él no lo ha querido hacer. Y a mí me da la impresión de que no es un asunto de que el parque industrial que aloja a más de 50 fábricas no tenga el capital para hacerlo. Claro, eso es difícil de creer así. ¿Cuánto tiempo trabajaron ustedes en esta investigación? Como 7 meses, como 6, 7 meses, que no lo pudimos haber hecho si no hubiéramos tenido el apoyo de la UNESCO. Lo cual me parece de sí algo histórico, porque no tengo yo antecedentes, a lo mejor existe, pero yo no tengo antecedentes, no recuerdo haber leído que la UNESCO haya patrocinado o respaldado un trabajo periodístico de esta magnitud en esta zona específicamente, ¿no? Sé que es relativamente nuevo este programa de la UNESCO, y creo que es un logro también el hecho de que ustedes lo hayan logrado, que se ponga a trabajar este respaldo, porque como dices tú, siempre son muchos los contendientes por este apoyo, ¿no? Sí. Ahora, ¿van a hacer algún seguimiento? ¿Qué sigue? Las autoridades yo mencionaba que hoy lo publicamos en Tijuana Press, pero ya lo habían divulgado a través del semanario Z, en una época de poca lectura, diría yo, porque en la Semana Santa la gente está de viaje, de paseo en Asueto o en la reflexión, o en las playas también. Yo quería pensar que algunos están en la reflexión religiosa, pero tiene usted mucha razón. También creo que está disponible en la página electrónica del semanario Z de nuestros colegas. ¿Han tenido respuesta de las autoridades? ¿Ha habido alguna inquietud? Porque el problema también es que luego uno hace la parte de la denuncia, de documentar, y la autoridad o la sociedad no siempre reacciona, ¿no? Sí, desafortunadamente. Volvimos a hablar con Alberto Hernández, que es el creador de Gallos Sementales, que vive muy cerca de Primeville, y le preguntamos cómo va el asunto. Me dice, está peor que nunca las descargas, el agua está oscura como nunca, estamos notando olores intensos que parece que tenemos el drenaje ya dentro de la casa, es prácticamente inhabitable en estas últimas noches estar aquí en nuestra casa, y también nos dijo que está saliendo con espuma el agua que viene de esa zona de fábricas de la ciudad. Por otro lado, con respecto a las autoridades, sé que el colega Eduardo Jaramillo contactó a una activista, Margarita Díaz del Proyecto Fronterizo, ¿no? De Educación Ambiental, que ellos tienen muchos años, ella y su equipo de colaboradores y colaboradoras tienen muchos años en activismo procurando las playas limpias en playas de Tijuana, particularmente haciendo monitoreos del agua contaminada. Y va a publicar una nota de seguimiento al respecto. No hemos visto alguna reacción de parte de la CESP y de Protección al Ambiente Estatal, que la encabeza la comunicóloga Mónica Vega. Ella es la exregidora panista, y luego fue funcionaria. Se ha cambiado, estuvo en Transformemos un rato. Transformemos, sí. A ver si ahora que está pegada a Morena... Ahora que se transformó a Morena. Exactamente. Sí, la transformación se le da, parece, a la señora Mónica Vega, ¿no? Sí. Bueno, ojalá que atienda, cuando menos nos ayude a ver bajo qué facultad de la ley estarían ellos permitiendo que sucedan esto, ¿no? Porque ya sabemos, tenemos leyes porque sabemos que la gente no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Si la gente se comportara siempre conforme a las reglas y al interés público, pues no tendríamos leyes, ¿no? Si la gente respetara los altos, no tendríamos agentes de tránsito. Pero ellos tienen la obligación, para eso se les paga, aunque no les guste que le digan, de hacer cumplir esa ley que está diseñada para proteger al público, ¿no? A la ciudadanía en general.
¿Qué le gustaría que la gente atendiera después del trabajo este? Sí, bueno, yo diría aprovechen la versión que publicamos hoy en Tijuana Press del reportaje porque trae gráficos que no se alcanzaron a producir para la versión digital del semanario Z y que no podían desde luego estar en la versión impresa. Claro. Y hay una gráfica que particularmente me parece que es muy útil que la sociedad vea. Hay una gráfica en Tijuana Press que es el comportamiento histórico de la planta de tratamiento San Antonio de los Buenos. Usamos la Google Earth, que es la plataforma gratuita de Google, y nos fuimos desde el año 2001 a tomar fotografías de la planta. Del 2001 hasta el 2020, hay algunos años que se va brincando Google, pero entonces hicimos fotogramas de cada una de las tomas y vemos el deterioro impresionante en el que está actualmente la planta San Antonio de los Buenos. Y se ve que desde el 2000 la parte más crítica o la decaída más grave inicia en el 2012. De cómo el microorganismo que limpia el agua se activa cuando le inyectan aire nada más al agua. Cuando es un sistema diseñado para esas lagunas. Cuando le inyectan ese aire, el microorganismo se activa y empieza a consumir la materia orgánica, la limpia y ya después la vierten. Y entonces en las imágenes satelitales se ve desde cuándo dejan de inyectarle aire a las lagunas de oxidación y por lo tanto el microorganismo está dormido o muerto. Y entonces el agua que entra prácticamente como entra sale. Según la versión de la autoridad tiene un déficit del 30% la planta. No parecería. Vean la gráfica porque no parece. De creer, es muy difícil de creer. Entonces yo les diría, aprovechen, vean ese gráfico que está en la página de Tijuana Press para que dimensionen visualmente el problema y los demás gráficos que se ven de cómo el agua está descargando. Y ojalá la autoridad haga lo que tiene que hacer. Sí, que no es cuestión de que multen, sino que se solucione el problema, que es lo importante, ¿no? Sí. O sea, la multa sería solamente un paso en esa dirección, pero lo importante es que acabáramos con este añejo problema. Como digo, no es la primera vez que hacemos esta nota del gremio periodístico de ambos lados de la frontera. Es triste, es una tragedia realmente y una comprobación a la incapacidad o la ineptitud de la autoridad que tengamos que seguir escribiendo sobre estos temas. Y nada más como colofón, entiendo que hay un proyecto ya para reparar esa planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos que salió de estas negociaciones binacionales porque hay un fondo de $300 millones que el Congreso norteamericano activó o separó para atender la contaminación de aquel lado. Pero como saben que gran parte del problema se origina de este lado de la frontera, ha habido negociaciones. Entiendo que el recurso podría venir no de esos 300 millones, porque los $300 millones de Estados Unidos se van a destinar para la fabricación o construcción de otra planta de tratamiento del lado norteamericano, pero ahí, a consecuencia de toda esta discusión que tiene más de un año, van a invertir ambos países para la reparación de esta planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, que está ahí desde hace mucho tiempo. Me parece muy importante el dato que nos aportas que desde el 2012 empezó el deterioro. Hay muchos proyectos, el problema es que no se concretan o que tardan mucho en concretarse. Mientras tanto, la gente se expone a los peligros, sobre todo cuando la autoridad no le dice lo riesgoso que es meterse a las playas, ¿no? Ahora, Margarita Díaz precisamente se sorprendía hace unos días cuando le dijimos que Coepris decía que las playas antes de la Semana Santa estaban aptas para el uso humano, para la recreación, ¿no? Sí, exactamente. Y cuando en Estados Unidos hay una gráfica también que está en Tijuana Press, en donde documenta de manera visual el número de días de playas cerradas. Creo que son el monitoreo de 4 playas muy cercanas aquí a la costa, a la frontera, y fíjate, la contaminación del colector que colapsó en el 2015. Es como el 16, ¿no? 16. No, siempre se me olvida, pero no. 16 o 17 incluso, porque fue en un diciembre y la contaminación siguió de diciembre a enero. Al año siguiente ha sido el año con más cierres.
O sea, ese colapso ni siquiera ha sido el más grave de la historia, que es el que visualmente nos aterra más porque vemos las imágenes de dron de toda la zona café del Pacífico, Tijuana, San Diego, pero ni siquiera fue el año con más contaminación ese. Fue un año después, ya con Jaime Bonilla como gobernador. ¿Ah, sí? Fue el año con más días de playas cerradas en los registros del Departamento de Higiene. Y eso me parece muy interesante porque ellos estuvieron insistiendo y nosotros platicamos con la gente que estuvo trabajando para hacer esta desviación de la contaminación y para hacer obras que ayudaran a mitigar la contaminación. ¿De qué lado? Hay una planta binacional ahí, Sila, que está a un lado de la estación de bomberos, que pues también decía este problema. Esta planta decía el encargado, quien fue director de la CESP al principio y que la diseñó él, una persona con mucha experiencia, Rigoberto Laborín. Decía, esas plantas están diseñadas para tratar pipí, popó o papel, decía él, ¿no? Cuando les mete otra cosa, empiezan a dañarse y la vida útil de esa planta pues es mucho menor y entonces empieza a generar contaminación que no debería o que debería estar interceptada por estas plantas, pero cuando la gente no se preocupa por atenderlo. Él me decía, por atenderlo se dañan mucho más pronto. Él nos decía este asunto de la falta de inspectores. Dice, no tenemos una pista de alta velocidad con límites, con altos, pero no tenemos suficientes inspectores, suficientes agentes de tránsito para que la regulen, ¿no? Entonces claro. Es un tema muy, muy importante y estaremos pendientes de que la gente, de que se atienda, digo, como te decía, una cosa es lo que nosotros podamos documentar, pero otra cosa es que la solución no le corresponde a la prensa, ¿no? Le corresponde a la autoridad. Sí, y yo diría que también ese cinismo y ese silencio de las fábricas y de los empresarios por no tengo nada que hacer, no es mi problema, mejor me quedo callado, es impresionante, es tan en un momento histórico tan mediático que sean así de silenciosos, es algo que pues no solo es una responsabilidad ni desafío de la autoridad ambiental ni del agua, sino también del capitalismo, ¿no? Claro, que además han logrado muchos beneficios de esta comunidad, ¿no? Claro. Y de los trabajadores a los cuales se están poniendo en riesgo en muchos casos. Es difícil comprobar la afectación sea directa por la contaminación que se origina ahí, pero también es muy difícil decir que no puede pasar todavía, ¿no? Habría que, si no lo hacen las autoridades que son las responsables de eso, pues es difícil, pero no podemos dejar esta duda porque al final de cuentas ellos pues tienen la obligación moral. Está bien que esto es un ente capitalista, pero se supone que habíamos progresado mucho desde los inicios de las plantas maquiladoras, cuando la queja constante era de que venían a instalarse a México para eludir o evadir las regulaciones de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ver estas cosas pues hace pensar que el problema persiste y que sigue dando esta práctica y que no es tan benévola la industria maquiladora como nos la quieren presentar, ¿no? Por más que traiga dinero, inversión a la ciudad, creo que debería la autoridad buscar que cumplan con los reglamentos o que ya no puedan tener participación en atraer nuevas inversiones, ¿no? Exacto.